salvadoreños con primera dosis, dice el presidente, llevamos 37.190 y segunda dosis para este día 57.766. Dosis aplicadas este día únicamente en el megacentro de vacunación del Hospital El Salvador, 24.912 salvadoreños. Gran total, dosis aplicada, dice el presidente, 5.045.981. Una cifra que probablemente lo veíamos hace un par de meses lejos. Sin embargo, con el excelente plan de vacunación que tiene el gobierno del presidente Nayib Bukele, hemos visto de forma acelerado estas cifras. Y dice el presidente, hoy fue además récord de vacunación en el megacentro del Hospital El Salvador. Solo ahí, solo este día, se vacunaron 24.912 personas. Y pensar que decían que era un desperdicio de inversión, que mejor vacunáramos en la calle, dice el presidente. Gracias a Dios, en toda esta pandemia nunca los escuchamos. Recalca el señor presidente de la República, Nayib Bukele, en su red social Twitter. Con esta información queremos arrancar este espacio en este día, jueves 12 de agosto de 2021. Hoy nos acompaña durante toda la hora el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Lo hemos venido anunciando en nuestras redes sociales y, por supuesto, minutos antes del noticiero y durante el noticiero. Así que le quiero darle la cordial bienvenida al ministro de Trabajo. Buenas noches, ministro. Bienvenido. Gracias siempre por la invitación y siempre a sus órdenes en el momento de que nos inviten. Por supuesto. Bueno, primero conocer su primera reacción. Ya 5 millones de vacunas aplicadas. Sí. No, la verdad inédito en la historia de nuestro país. El Salvador, con sus problemas estructurales de toda una vida, siempre ha tenido mucha dificultad para enfrentar lo ordinario. El tema de la pandemia es una situación gravísima en el mundo entero. Y los países calificados como primer mundo, que tenían sistemas de protección social integrales, Europa, se ha visto, Estados Unidos, en una situación sumamente difícil. Estados Unidos todavía tiene una situación bien complicada. Y El Salvador, un paísito que pues nunca creímos que íbamos a estar bajo indicadores de una supervisión mundial y felicitación mundial como lo hizo la OMS. La verdad, nos sentimos totalmente orgullosos. El gobierno está haciendo lo que le corresponde y el liderazgo del presidente, que tenemos un presidente que se volcó fuertemente a enfrentar a una guerra abierta el tema de la pandemia. Así que enorme beneplácito. Ya cada día vamos evolucionando más. Y Dios quiera que vamos a ser uno de los primeros países del mundo que vamos a tener el nivel de vacunación mucho más efectivo, a lo mejor de los primeros países del mundo entero. Por supuesto. Y no solo el hecho de tener 5 millones de vacunas ya aplicadas en El Salvador es un hecho histórico. También, si hablamos desde su nicho, ministro, en el área de trabajo, vemos un hecho histórico, un incremento al salario mínimo histórico. Nunca un gobierno había hecho un incremento de tal magnitud. Sí, la verdad, como el presidente dijo, y su decisión y visión es clara, nosotros tenemos que hacer no cosas ordinarias, sino que tenemos que hacer cosas extraordinarias. Y el salario mínimo en El Salvador había tenido siempre consigo una premisa fundamental. Los grandes tanques de pensamiento de este país siempre plantearon que los incrementos debían de ser acorde a uno de los factores más importantes de la economía, que tenía que ver con la tasa inflacionaria. En El Salvador la inflación siempre ha sido bastante reducida. El nivel promedio de la tasa inflacionaria en este país ha sido de 0.5. Ese era el indicador que tomaban precisamente para hacer incremento. Quiero decirte que nuestro país era el país de la región con el salario mínimo más paupérrimo. Siempre nos dijeron que nosotros teníamos un poquito arriba, 15% arriba, del salario mínimo de Nicaragua. Pero cuando tú haces la deducción del costo de la canasta básica nicaragüense con la nuestra, ha sido siempre mucho más cara la nuestra. Por lo tanto, el nivel adquisitivo del trabajador siempre fue desequilibrado. Por lo tanto, teníamos el salario más paupérrimo de la región. Nunca en la historia de este país había existido un incremento tan sólido como el que ahorita se ha ejecutado. Esto fue producto de todo un debate. Y el presidente al final dijo, nosotros tenemos que armar un incremento del salario mínimo con dos formas, bajo dos variables. Número uno, que sea un incremento al salario mínimo
apegado a un concepto de dignidad. Y número 2, que tampoco rompa el equilibrio financiero de las empresas. Claro. Por eso es que se logró definir todo un tema integral que contemplaba varias cosas. Uno, subsidiar a la micro, pequeña y mediana empresa por un año completo. Todas las empresas que tengan trabajadores, hasta 100 trabajadores, serán subsidiados por el Estado durante 12 meses este incremento al salario mínimo. Pero también se planteó, bueno, cuando se anuncian los salarios mínimos, con solo el anuncio, empieza la especulación, claro, y el tema de la canasta básica. Entonces al final el presidente dijo, vamos a lanzar una cantidad fuertísima de llevarle los PES al pueblo salvadoreño, porque en esa medida el mercado local va a tener menos demanda. Y hoy por hoy nosotros no tenemos un Estado ni coercitivo ni controlador en el mercado. Entonces, jugando con las reglas del mercado, estamos sobre esa vía. Así que, y un tercer elemento, dijo, bueno, que la Defensoría del Consumidor vaya, porque aquellas personas que quieran sacar lucro a nivel de especulación o acaparamiento, que siempre hay, pues entonces debe de caerles el peso de la Defensoría. Así que ha sido un incremento al salario mínimo por primera vez en la historia, inédito, con un porcentaje del 20% sostenido en todos los rubros, y además de ello, un incremento al salario mínimo multifactorial, incorporado a otras variables. Bueno, decíamos que nunca ha habido un incremento al salario mínimo en la región que lleve consigo todo el abanico de opciones que hemos construido. Por supuesto. De hecho, este incremento del 20% del salario mínimo arrancó el pasado 1 de agosto. Sí. Está beneficiando más o menos a 522,000 trabajadores e impactará a 1.5 millones de personas que pertenecen a su entorno familiar. Y quiero presentar la siguiente nota, ministro y pueblo salvadoreño, porque a partir del 15 de agosto, el Ministerio de Trabajo, junto a un equipo de inspectores, van a iniciar las verificaciones administrativas en todas las empresas de nuestro país para constatar que estén haciendo efectivo el aumento del salario mínimo a sus trabajadores. Quiero que vea la siguiente nota. Más de 700 inspectores a escala nacional estarán desplegados para verificar que en cada empresa se esté aplicando el aumento del 20% al salario mínimo, aprobado hace unas semanas por el Consejo Nacional de Salario Mínimo a iniciativa del presidente Nayib Bukele. Iniciarán todos nuestros equipos con inspecciones eminentemente administrativas, donde se verificará las planillas del mes anterior, las planillas del mes actual, donde contemple el incremento al salario mínimo. Los equipos del Ministerio de Trabajo estarán realizando inspecciones mañana, tarde y noche, con el objetivo de abarcar todas las jornadas laborales. La institución también pone a disposición plataformas digitales para que la población realice las denuncias de forma anónima. De igual manera, estará articulado todas nuestras plataformas digitales, todo nuestro call center con el número 130, a fin de garantizar de que cualquier denuncia, cualquier empleador, cualquier empresa que no haya cumplido con este incremento estará siendo verificado. El aumento del 20% al salario mínimo, al ser publicado en el Diario Oficial, se convierte en ley de la República. Por ello, el titular de Trabajo reiteró que todos los sectores deben cumplirla. Los rubros de la industria, comercio y agricultura, absolutamente todos tendrán que cumplir los 3 rubros con el incremento al salario mínimo del 20%. El incentivo salarial forma parte de los planes de mejoramiento del Ejecutivo para la población, como una deuda histórica que ya se encuentra en vigencia para aliviar la economía familiar. De ahí la importancia de realizar las verificaciones para velar por los derechos de los trabajadores. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. 700 personas que van a estar precisamente garantizando el estricto cumplimiento del salario mínimo. Sí, nos hemos volcado. Gracias a Dios no me puedo quejar de todo el equipo de colaboradores que tenemos, y ellos nos han ofrecido incluso tiempo rotativo. Vamos a tener un turno de la mañana, estará el otro turno de la tarde y tendremos el turno de la noche, porque también hay un sector laboral muy fuerte en este país que trabaja de forma nocturna,
iremos a verificar, prácticamente tendremos un equipo 24 horas al día activado. Y igual están las plataformas del Ministerio de Trabajo y además de eso la activación del call center 130 que va a tener también un servicio 24 horas al día. Vamos a estar articulados. ¿Cómo va a funcionar esto? Vamos a tener las inspecciones ordinarias ya programadas, pero además de eso vamos a tener un equipo en las 14 sedes departamentales de reacción inmediata, que cuando la llamada cae al call center o cae la denuncia, de forma inmediata nuestro equipo va a ir a verificar la empresa o la institución que no lo esté ejecutando. Así que vamos con un trabajo exhaustivo. Nosotros en el Ministerio de Trabajo hemos tomado conciencia con nuestros colaboradores de lo siguiente: de la honradez, de la honestidad, de la eficacia y la eficiencia que tengan nuestros equipos, depende mucho llevarle satisfacción a las necesidades básicas de nuestra clase trabajadora. Así que yo quiero reiterar mis agradecimientos a todo mi equipo colaborador porque hay disponibilidad y yo incluso voy a estar haciendo inspecciones juntos a ellos. Me voy a incorporar, la viceministra va a tener su equipo con el que va a ir, yo voy a ir personalmente, vamos a hacer una verificación, no se quedará una tan sola empresa en este país sin verificar que cumple el incremento al salario mínimo. El presidente lanzó y dijo, quiero un salario mínimo del 20%. Lo llevamos al Consejo a través de mi persona como ministro, representando al presidente, llevé la iniciativa al Consejo. El Consejo Salario Mínimo lo aprobó y hoy está ya publicado en el Diario Oficial. Eso significa de que cumplirlo en este país no es una opción, es una obligación porque el incremento ya es ley de la República. Así que lo que tenemos que hacer es ir a garantizar que ese incremento al salario mínimo le llegue a nuestra clase trabajadora. Por supuesto. Son las 8 de la noche con 15 minutos. Al regresar, ministro, hablemos sobre las diferentes plataformas virtuales que ustedes tienen o los diferentes canales también para que el pueblo salvadoreño que ha sido beneficiado con este incremento y de pronto no se le refleje el próximo fecha de pago, pueda hacer la denuncia en específico. Ya regresamos. Quédese con nosotros acá en el espacio de la entrevista. En la entrevista de mañana, Marisol Dorat recibe a Marcela Pineda, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, y a Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia. AM, a las 6:30 de la mañana, por Canal 10 y sus plataformas digitales. La leche materna es el mejor alimento para tu bebé. Le da los nutrientes y las defensas necesarias para toda su vida. Por eso, no dejes de amamantarlo si sospechas o confirmas que tienes COVID-19. Protégelo con las siguientes medidas. Lava tus manos antes de amamantarlo. Cubre con mascarilla tu nariz y boca durante la lactancia. Tose o estornuda en el codo, servilleta o pañuelo desechable. Bótalo y lávate las manos. Desinfecta constantemente objetos y superficies que están en contacto con el bebé. Si tienes síntomas, llama de inmediato al 132 para recibir indicaciones. No bajes la guardia. Sigue las medidas. Crecer juntos. La Política Nacional de Primera Infancia. Gobierno de El Salvador. Por años, han jugado con las palabras a su conveniencia. Contaron la historia que quisieron que creyéramos. Hay palabras que no podemos permitir que se sigan manipulando. Diario El Salvador, el periódico de mayor circulación en nuestro país. Gracias por continuar con nosotros esta noche conversando con Rolando Castro, ministro de Trabajo, y estamos hablando obviamente sobre este histórico incremento del 20% al salario mínimo que beneficia a 522,000 trabajadores y obviamente esto va a impactar a 1.5 millones de salvadoreños que pertenecen obviamente a su entorno familiar. Es decir, ministro, solo para recapitular entonces, ya a partir de este próximo pago, en este caso sería 15, sí. A partir del 15 ya tendría que verse por ley reflejado este incremento al salario mínimo. Sí, vamos a ver, el 15 para nosotros es vital por dos razones.
porque hay planillas que se pagan en base a la quincena y hay otras que se pagan mensuales. Las que se pagan a la quincena, nosotros el propio 15 vamos a verificar en planilla si fue aplicado. Sí. Y las que pagan al mes, el 15 mismo se empiezan a elaborar las planillas del mes. Entonces, esa es prácticamente la cintura que nosotros necesitamos verificar. Del 15 en adelante no nos vamos a detener a hacer nuestras inspecciones. Ya hay incluso inspecciones preventivas en este momento. Ya hay empresas que se están verificando en este momento y para ir a conocer la decisión en alguna medida empresarial. Y hasta este momento no hemos encontrado mayores dificultades en el cumplimiento. Hay un poco de preguntas con la micro y pequeña empresa, cómo se va a hacer el subsidio a través de Bandesal, lo estamos explicando nosotros en las empresas que estamos llegando. Y sencillo, solamente van a presentar la planilla anterior, la planilla actual, donde queda reflejado el incremento al salario mínimo. Se llega a Bandesal, se llena el formulario en Bandesal y al final Bandesal de forma expedita, eficaz y eficiente va a responder por el incremento, en el caso de ellos. La gran empresa, que es la única que tiene que pagarlo y que tiene capacidad para hacerlo, también ya fuimos a hacer verificación y hasta este momento no hemos encontrado mayores dificultades. Pero insisto, la propia decisión fuerte de verificación es el 15, inicia el 15. Por supuesto. Y quiero también que veamos, pueblo salvadoreño, para que podamos tener y comprender un poco todo este incremento al salario mínimo, los sectores por donde se van a incrementar. Y quiero que producción me ayude, por ejemplo, a ir viendo cada uno de los sectores. Vamos a estar revisando el sector agropecuario, sector café, ingenio azucareros, comercio, también para que usted identifique cuál es su sector en el que trabaja y, por supuesto, pueda ver este incremento al salario mínimo. Me confirman producción cuando lo tenga listo. Ahí estamos. Beneficios de café. El salario mínimo vigente, ministro, es de $227.22. Se hace una propuesta de ajuste este año del 20%, es decir, un incremento en valor absoluto de $45.44. Sí, y el nuevo salario queda por 272.66. En efecto, eso es lo que está definido. La recolección de caña de azúcar estaba en 2.27, con el 20% 45, igual. Todos estos rubros que tienen que ver con... Ahí estamos viendo café, ministro. Sí, en el caso de café igual, ¿verdad? 202.88, salario actual, el 20% del incremento, 40.58 y llega a 243.46. Está prácticamente toda... Nosotros hemos anunciado el nuevo pliego tarifario. El nuevo pliego tarifario. Y ese nuevo pliego tarifario ya queda totalmente definido. Estamos comercio, por ejemplo. El sector comercio, 304.17 era el salario actual. La propuesta que se hizo, que ya está definida, el 20%, que equivale al incremento del 60.83 y queda en 365. En estos temas quisiera detenerme porque el tema del incremento es relativo. Para gente que tiene un buen nivel adquisitivo, $60 no es muy significativo, pero hablando con muchos trabajadores de ese sector, me decían que incluso el pago de su casa anda en $55, $57. Entonces me decían, ministro, nosotros el primer ejemplo que le ponemos es que solo del incremento incluso ya tenemos para pagar nuestra vivienda. Entonces se siente, todo es relativo. Ahí está la tabla del sector comercio, tenemos todo el pliego tarifario definido, industria, a nivel general. Ahí estamos viendo industria, por ejemplo. Industria, sí, 304.17 igual, 20%, 60.83 y nos queda el salario actual de 365. Esta tabla precisamente que se está mostrando del nuevo pliego tarifario, y estamos en este momento trabajando con la creación de 1 millón de brochures, que estos brochures van a ser distribuidos en todas las empresas. O sea, la tabla salarial, ahí está el sector agropecuario. El sector agropecuario era de los que estaba como más lastimado, con 202.88, el 20% equivale a $40.58, y ya quedamos con el incremento de 243.46 como salario actual. Esta tabla va a ser distribuida 1 millón de brochures en todas las empresas para que no quede como un poco especulativo, ¿verdad?
Claro. y a veces tratan de engañar al trabajador. Sector maquila, textil y confección, también que recordemos que el salario era 299.30, con este incremento también se hace un incremento importante en el valor absoluto. Sí, 59.86 y lo llevamos a 359.16. Esto es en alguna medida lo que estábamos planteando, de que toda esta tabla va a ser distribuida en todas las empresas de este país, para que no quede como un poco a especulación. Todos estos datos que estamos presentando, la recolección de caña de azúcar, 227, queda en 272, prácticamente toda esta tabla que estamos presentando acá es el nuevo pliego tarifario que ya está publicado en el Diario Oficial. Sector servicios, por ejemplo. El sector servicio. 304.17 tenía, el 20%, 60.83 y llega a 365. Claro. Así que... Y ahí también vamos a estar viendo ingenios azucareros también, el salario mínimo vigente de 304, bueno, era vigente 304.17, ahora se tiene un incremento de un valor absoluto de 60.83 y el nuevo salario mínimo del sector ingenios azucareros de $365. Y así podemos ir viendo en los diferentes sectores también para que el pueblo salvadoreño pueda ver, ya decía el ministro, es más de 1 millón de brochures que van a estar entregando a las diferentes empresas. Ministro, ¿qué pasa con aquellas empresas, sobre todo grandes, que no respeten esta ley, este incremento al salario mínimo? Imagino habrá sanciones. Sí, nosotros somos claros. La propuesta inicial que hizo el presidente se llevó al Consejo, está publicada en el Diario Oficial, hoy es ley de la República y cuando uno entra a estos cargos te juramentan bajo 2 aspectos. Uno, cumplir y luego hacer cumplir la ley. En mi calidad de ministro, lo que me corresponde como ministro de Trabajo, en este caso es cumplir y hacer cumplir la ley. Aquella empresa que en alguna medida no responda a este tipo de decisión, que ya es ley, y que no cumpla, pues ahí va el proceso sancionatorio, que va desde las decisiones y medidas administrativas hasta posibles medidas de carácter penales. ¿Cómo van a garantizar, ministro, también que no existan despidos por el incremento del salario? Lo que pasa es que siempre la ANEP, ese fue el argumento que utilizaba, que cuando hay un incremento del salario mínimo... Por eso le preguntaba. Sí, cuando hay un incremento del salario mínimo se despiden trabajadores y ellos siempre planteaban que era la micro, pequeña y mediana empresa. Se terminó ese cuento. Primero, nosotros tenemos estudios de todos los incrementos al salario mínimo, paupérrimos que han hecho. Nunca ha habido un tan solo despido reflejado por eso. No hay ningún indicador de carácter técnico. Esto lo podemos discutir con quienes quieran. Es más, si quieren ponernos sus tanques de pensamiento, que lo pongan. Y tenemos documentación e investigación técnica donde refleja que nunca ha pasado eso. Pero ahora se terminó ese argumento. ¿Por qué? Porque la micro, pequeña y mediana empresa va a estar subsidiada prácticamente por el Estado. Así que eso no hay ningún argumento. También nos han llegado por ahí rumores que todavía no hemos verificado, que algunas empresas diciéndole, mire, como les vamos a incrementar un poquito más, también ustedes nos van a incrementar las horas de trabajo, ¿verdad? No lo vamos a permitir. El código de trabajo es claro, son 8 horas las que se elaboran. Hay un cumplimiento de las 44 y al final no hay para dónde. Esto es un incremento al salario mínimo, no es incremento al trabajo. Todas esas inspecciones van a ser integrales y pues no hay ninguna decisión arbitraria nuestra, sino solo el respeto al marco de la ley, y aquella empresa que no lo cumpla, ni modo, vamos a tener que aplicar las medidas y las sanciones correspondientes. Ayer la diputada por Nuevas Ideas, Alexia Rivas, publicaba en su cuenta de Twitter, y quisiera conocer también su reacción al respecto, una denuncia contra la empresa Ranza por el aumento de tarifas de sus servicios. En una nota dirigida a sus clientes, comunica que ante el aumento al salario mínimo, ese incremento se verá reflejado en las tarifas de acuerdo a los porcentajes de utilización de la mano de obra de cada uno de los servicios prestados, y ahí muestra precisamente la hoja la diputada Alexia Rivas, donde ella menciona precisamente esta denuncia, ministro, y decía, sería importante saber por qué Ranza quiere aumentar sus tarifas tomando como argumento el aumento al salario mínimo, escribió la diputada en su cuenta de Twitter. Sí, de igual manera nos llegó otra denuncia hoy mismo
al ministerio sobre otra empresa de seguridad que estaba diciéndole a los vecinos que debido al incremento al salario mínimo ellos iban a cobrar más. Ya están nuestras inspecciones y aquí vamos a derivar a donde corresponde. En este caso nosotros como ministerio nos corresponde hacer lo que por mandato de ley tenemos y competencias y atribuciones jurisdiccionales y legales, y lo que corresponde a este tipo de abuso también se lo vamos a asignar, ya incluso documentado, a la Defensoría del Consumidor, a tal grado que la ventaja es que hoy tenemos un gobierno articulado, un gobierno que trabaja en conjunto, y no vamos a permitir este tipo de abusos contra los ciudadanos. La micro, pequeña y mediana empresa no tiene ningún argumento para decir porque es subsidiado por el Estado. Y la gran empresa tiene suficiente capacidad financiera para enfrentar esto sin que lastime o lacere los intereses del pueblo salvadoreño. No lo vamos a permitir como gobierno eso. Por supuesto. Yo creo que es importante también, ministro, hablar sobre estas propuestas que antes hacía la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que era un incremento del 3%, recuerdo yo, de forma anual, y habían incluso algunos empresarios que habían sido también precandidatos a la presidencia, donde aseguraban que el costo de la canasta básica era de $203 cuando el salario era 205, y que obviamente también no tenían esa voluntad de poder incrementar el salario del pueblo salvadoreño. Sí, lo expresaron muchas veces, especialmente la gente de la ANEP. La gente de la ANEP, yo creo que al final, y especialmente su presidente, creo que lo que tenía era un proyecto de inversión, de tomar las gremiales empresariales de este país y por último terminar con la ANEP y luego ser candidato presidencial. Pero con esa forma y ese estilo de valorar de esa manera los derechos de la clase trabajadora de este país es sumamente ofensivo. Esos eran los aumentos que ellos planteaban. Yo en varias oportunidades les decía que vivieran por lo menos 2 meses con el salario mínimo y que luego después de que vivieran con el salario mínimo 2 meses, que entonces nos sentáramos a evaluar. La verdad es que nosotros como gobierno, a pesar de ser un incremento al salario mínimo histórico, inédito a través del gobierno del presidente Bukele, todavía estamos claros que no es lo suficiente que necesitan nuestros trabajadores. Tenemos todo un quinquenio que podemos construir una política de gradualidad a tal grado de llegar al equilibrio entre la canasta básica y el salario mínimo. Todavía, incluso el salario mínimo no deja de ser deficitario, pero cada día vamos a ir construyendo las condiciones para ir mejorando esto de forma gradual. El presidente Bukele, en su quinquenio, yo estoy convencido que vamos a haber sacado adelante muchos sectores desposeídos que todo el tiempo estuvieron excluidos por gobiernos anteriores y que en este gobierno pues se ve la luz de esperanza para sacar adelante a nuestro pueblo. Así que vamos a seguir trabajando. No nos interesan esos argumentos de estos sectores históricos y tradicionales que han... un día yo le decía a los empresarios, miren, si en la medida que los trabajadores estén motivados, son los principales promotores de la empresa y de la institución, pero acá algunos empresarios han visto a los trabajadores única y exclusivamente como el instrumento de la maquinita de multiplicar su dinero. E incluso muchos de ellos evaden impuestos, otros sacan el dinero para los paraísos fiscales, y los paraísos fiscales son precisamente para los evasores de impuestos y para los lavadores de dinero, y eso es lo que hemos venido a enfrentar, y tenemos nuestro ministro de Hacienda llevando y ejecutando una lucha titánica también contra esto, pero ahí vamos. Esto es lo que hemos encontrado, esto es lo que nos heredaron, un Estado diseñado y secuestrado para unos pocos y en contra de las grandes mayorías. Por supuesto. Ministro, vamos a hacer otra pausa y al regresar también quiero que nos explique sobre todo para aquellas personas que tienen estas pequeñas empresas y nos están viendo y se han de preguntar, bueno, ¿cómo hago para aplicar? ¿Cómo hago para lograr obviamente este subsidio por parte del gobierno? Y de qué forma también el Ministerio de Trabajo estará verificando que en efecto se cumplan todas las disposiciones. Quédese con nosotros, pueblo salvadoreño, ya regresamos. Había una vez un país pequeñito,
donde niñas y niños estaban guardados en sus casas por un horrible virus que circulaba en las calles. Y para que no dejaran de divertirse y aprender, un grupo de educadores, comunicadores y escritores salvadoreños crearon un mundo maravilloso. Crecer leyendo. Está lleno de imaginación, historias fantásticas y mucha diversión. Un mundo en el que todas y todos pueden entrar desde sus casas. El despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Educación presentan Crecer Leyendo. Sintonízalo de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio El Salvador 96.9. Y colorín colorado, esta aventura ha comenzado. Crecer juntos, la política nacional de primera infancia. Gobierno de El Salvador. En la entrevista de mañana, Marisol Dorat recibe a Marcela Pineda, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, y a Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia. AM, a las 6:30 de la mañana, por Canal 10 y sus plataformas digitales. Gracias por continuar con nosotros cuando son las 8 de la noche con 35 minutos acá en El Salvador, probablemente en otro país donde usted nos está viendo. Varía un poco la hora. Quiero de verdad agradecerle por siempre estar sintonizándonos y siempre a la expectativa de todos sus comentarios a través de las redes sociales. Estamos en vivo en esta entrevista con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, siempre a través de Facebook, a través de Twitter y por supuesto a través de YouTube. De hecho, ministro, quisiera también que nos comentara usted, hay muchos pequeños empresarios que nos están viendo y de pronto hoy con la entrevista cayeron a cuenta que en efecto ya entró en vigencia este salario mínimo histórico del 20%. Existe un programa que el gobierno ha creado, un programa de subsidio para apoyar al salario mínimo. Tal vez nos puede explicar cómo los pequeños empresarios que nos están viendo pueden aplicar a esta iniciativa. Sí, en efecto, en ese momento que se analizó todas las aristas del problema, se logró definir y el presidente instruyó de que se sacara un subsidio y que esto lo manejara Bandesal. Estamos hablando de que Bandesal, a partir de ese momento del anuncio, empezó a hacer los trámites correspondientes, llevó a cabo ya el proceso del refuerzo a nivel de feria de empresa y lo logró sacar ya el ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Se operativiza el incremento al salario mínimo en este momento. Se presenta la documentación de la micro, pequeña y mediana empresa hasta un máximo de 100 trabajadores, que así lo contemplan los rubros. Lo presenta a Bandesal, la planilla con el incremento al salario mínimo, llena el formulario y Bandesal de forma expedita. ¿Cuál es la planilla que vale? La que ha presentado al Seguro Social. Tiene que mostrar la planilla presentada al Seguro Social y con eso, donde va reflejado el incremento al salario mínimo, lo presenta, llena el formulario y de esa manera Bandesal responde de inmediato. Es una cosa muy práctica. Prácticamente el comprobante para que el subsidio le llegue a la micro, pequeña y mediana empresa es simple y sencillamente mostrar la planilla del Seguro Social. Y ahí está resuelta la situación. Claro. De hecho, lo decíamos al principio del programa, son alrededor de 700 inspectores del Ministerio de Trabajo que van a estar verificando este incremento al salario mínimo, pero no hay mejor inspector que el propio trabajador. Claro. Siento yo. Por eso quiero presentarles la siguiente nota, porque el incremento salarial también deberá ser verificado por usted como empleado, como colaborador de la empresa, que reciben en su próximo pago. Los trabajadores, es decir, usted, tiene el derecho de corroborar los datos previo a recibir su salario para constatar que este incremento del 20% histórico se haga efectivo. Vea. A partir de este mes se verá reflejado el incremento del 20% al salario mínimo en El Salvador para los diferentes rubros como el sector de caña de azúcar, recolección de café, comercio y servicio, industria e ingenio azucarero, sector agropecuario, maquila, textil y confección, entre otros.
Pese a que habrá un exhaustivo esfuerzo por todo el equipo del Ministerio de Trabajo en jornadas de verificación administrativa en las empresas, la población también puede verificar su aumento salarial, como por ejemplo a quienes les pagan en cheque. Deberán corroborar los datos en su boleta de pago previo a recibirlo para que no haya ningún inconveniente. A quienes se les deposita en una cuenta bancaria, previo a firmar la planilla de cada empresa, podrá verificar si ya se ha hecho efectivo el incremento a su salario, al igual que a través de las alternativas que los bancos ofrecen para corroborar el estado de la cuenta en línea o por medio de aplicaciones para los dispositivos móviles. A quienes su pago lo reciben en efectivo, deberán corroborar si en el salario ya está aplicado el incremento en el recibo que se debe firmar cada 15 días o mensualmente. Empleados de sectores como comercio, industria, servicios y los ingenios azucareros recibirán $365 con el incremento del 20%. El sector maquila, textil y confección recibirá un salario de $359 con 16 centavos. Los rubros como recolección de caña y beneficios de café, el salario ascenderá a los $272 con 66 centavos. El sector agropecuario recibirá $243 con 46 centavos como salario mensual. Cualquier anormalidad podrá ser notificada a través de los mecanismos que están a disposición de los salvadoreños o comunicándose al teléfono 130 de manera gratuita con personal del Ministerio de Trabajo. Edgar García, Noticiero El Salvador. Es importante, obviamente, lo que mencionábamos en la nota, que el pueblo salvadoreño, el trabajador, debe verificar. No hay mejor inspector que el propio trabajador. Claro. Sí, muy bueno. La verdad, no hay otra persona que defina de forma más efectiva que el mismo trabajador. Y por eso es que bueno, gracias a ustedes ahí por dar a conocer las redes nuestras y el call center 130 que va a estar día y noche disponible. Vamos a estar trabajando fuerte y que ahí, es más, el trabajador puede hacer su llamada anónima, porque de repente puede decir, tengo dificultad o podría haber alguna situación de represalia. No, agarra, marca su número 130 y lo puede hacer. Incluso nosotros tenemos la figura de la denuncia anónima. Si un momento dado no quiere correr ningún nivel de riesgo, aunque nosotros tratamos de garantizar mucho la confidencialidad y el profesionalismo de que nadie salga afectado. Pero un momento dado haya que hacerlo, pues igual lo pueden hacer anónimo. En el momento que cae la denuncia tendremos equipos concentrados en las 14 sedes departamentales. Nos cae la denuncia que es en Santa Ana, de un solo activamos la departamental de Santa Ana, nos dicen que es en San Miguel, La Unión, Morazán, Acajutla, donde sea, vamos a reaccionar de inmediato. Así que vamos a andar nuestros equipos trabajando, pero va a estar otro equipo en la sede del ministerio para activar de inmediato en el momento que la denuncia llegue. Así que vamos a trabajar fuerte, pero comprometidos para que esto de forma tangible le llegue a la gente que ha estado excluida y marginada durante todo este tiempo. Me llamaba la atención usted que hace poco mencionaba un trabajo coordinado con todas las instituciones del gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Y por qué traigo a cuenta esto? Porque también hemos visto una Defensoría del Consumidor sumamente activa, verificando que no existe incremento en el precio de la canasta básica, en el precio de los diferentes productos y, por supuesto, en el precio de los servicios también que se puede dar al pueblo salvadoreño. Sí, el alza sobre el tema de la canasta básica tiene como tres aristas del problema. Número uno es que el gobierno, el Estado, bajo nuestra legislación, no podemos tener un sistema regulado. En alguna medida esto se regula en base a las reglas o las leyes que definieron del mercado. Que por eso es que se está apoyando con la canasta PES, porque en la medida que la gente le llega su comidita a la casa, pues no tiene la necesidad de ir al mercado local a comprar. 2.1 millones de paquetes alimenticios. Exacto. Estamos hablando de garantizar un porcentaje fuertísimo de la población salvadoreña. Eso es uno. Dos, es el tema de la Contraloría, que dentro de la verificación, que dentro de la Defensoría del Consumidor, por aquel actor que en alguna medida siempre se trata de aprovechar de una situación como esta.
Y está la otra situación del mercado, que es una cosa que no la controlamos, ni que mucho menos podemos tener incidencia mínima, es, por ejemplo, los productos derivados del petróleo, claro, que en alguna medida encarecen toda la cadena productiva, porque absolutamente todo se mueve a través de los productos derivados del crudo, que hoy por hoy incluso son el tema de las economías mundiales, de las grandes economías, que es bien difícil poder incidir. Nosotros lo que nos corresponde estar haciendo dentro de nuestro país, lo estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades, lo que la ley permite, la voluntad política del gobierno. Nos ingeniamos e innovamos muchas cosas a fin de garantizar que eso no pase, pero hay temas bien complejos como las variables internacionales, que en este caso estamos hablando, el ejemplo que ponemos del combustible, de los productos derivados del petróleo, que eso ya no depende de nosotros, sino un poco de los productores a nivel internacional. Entonces, estamos trabajando fuerte sobre esa vía y, tal como tú lo planteas, un gobierno totalmente articulado. La Defensoría anda haciendo su trabajo, el presidente Juan Pablo Durán allá en Bandesal está haciendo, trabaja sábados y domingos con sus trabajadores, claro, a fin de salir a tiempo con esto. Tenemos un gobierno, la verdad, articulado, un trabajo en equipo, que de esa manera estamos enfrentando los retos y desafíos del país. Por supuesto. Antes de cerrar el tema del incremento del salario mínimo, porque también hay otros temas importantes que quiero conversar luego de la pausa, la principal recomendación que dé el ministro de Trabajo, Rolando Castro, a los trabajadores este próximo 15 de agosto. Sí, un poco en sintonía con lo que ustedes plantearon. Nosotros vamos a hacer un despliegue no solamente de 700 personas, sino eso multiplicado por 3 turnos, que vamos a triplicar el esfuerzo de cada uno de nuestros promotores, de nuestros gestores y de nuestros inspectores. Y todos nosotros vamos a trabajar las horas que sean necesarias, pero no lo vamos a poder lograr el 100% de efectividad si no tenemos la colaboración del trabajador o trabajadora que en un momento dado una empresa le violente su derecho. Por favor, la denuncia es efectiva, vamos a reaccionar de inmediato y lo que aspiramos es que ya el próximo mes todita nuestra clase trabajadora, cerca de 522,000 personas, ya estén beneficiadas de forma directa y su núcleo familiar ya haya logrado percibir ese incremento del salario mínimo. Esa es la aspiración que nos hemos puesto. Por supuesto. Vamos a hacer la última pausa de esta entrevista y al regresar vamos a seguir hablando de otro tipo de iniciativas que está realizando el Ministerio de Trabajo. Les cuento previamente, el ministro presentó ante la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa, de la nueva Asamblea Legislativa, reformas a la ley que rige todo el tema de la seguridad privada en el país. ¿Para qué? Bueno, para garantizar los derechos de los trabajadores de este sector. Quédese con nosotros, venimos hablando de este y otros temas. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. En la entrevista de mañana, Marisol Dorat recibe a Marcela Pineda, diputada de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, y a Javier Argueta, asesor jurídico de la Presidencia. AM, a las 6:30 de la mañana, por Canal 10 y sus plataformas digitales.
Gracias por continuar con nosotros en el espacio de la entrevista, 8 de la noche con 48 minutos ya. Hoy conversando con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y antes de la pausa les hablaba yo también que el Ministerio de Trabajo ha presentado a la Comisión de Trabajo reformas puntuales a la ley que rige la seguridad privada aquí en El Salvador. ¿Para qué? Bueno, para garantizar los derechos de todos los trabajadores de este sector. Esto fue obviamente una iniciativa también liderado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que obviamente busca responder y garantizar los derechos de este sector de la población. Sí, estamos hablando, para poner en contexto, de que cuando la situación se puso complicada en el país sobre el tema de inseguridad, Arena y el FMLN tomaron la decisión de que eso, más que verlo como un problema de carácter social y estructural de la vida de los salvadoreños, lo tomaron como negocio. Y fue donde Arena inicialmente empezó a construir sus primeras empresas de seguridad. Y de ahí el FMLN siguió con lo mismo. ¿Qué pasó cuando crearon las empresas de seguridad? Construyeron una ley especial para esto. Una ley especial que solo contempla obligaciones y las tareas de los trabajadores, pero no contempla derechos, ni mucho menos procesos sancionatorios. O sea, con esa ley especial que crearon, yo no puedo, como Ministerio de Trabajo, sancionar de forma contundente y fuerte a las empresas, porque crearon una ley especial para blindar las empresas y para castigar a los trabajadores. Eso es un drama humano de lo más grande. En la jerarquía que tenemos nosotros de violaciones a los derechos laborales en este país, la empresa más violadora de los derechos laborales en este país son las empresas de seguridad, que están muchas veces unidas con las empresas de limpieza. Y esas son las más violadoras de los derechos laborales. Tenemos, así le llaman ellos, guardias de seguridad que tienen 24, 48, 72 horas sin descanso, y si la otra persona que iba a tocar el relevo no llegó, también se queda otras 72 horas más. Esa gente no se le paga hoy por hoy horas extra, no se le paga nocturnidad, no se le garantiza absolutamente nada. Es más, hay empresas de esas que son las más extremas que les descuentan el arma, les descuentan los uniformes, les dan un uniforme al año, se lo descuentan y prácticamente del salario mínimo que les han estado pagando, les descuentan 30, 40 dólares para todo este tipo de cosas, y aún más, les retienen muchas de ellas las cuotas legales, las retenciones legales como AFP, Seguro Social, Fondo Social, y no los hacen llegar. Entonces, prácticamente se blindaron con la creación de una ley especial de empresas privadas de seguridad en El Salvador. Hoy estamos trabajando, yo agradezco a la Comisión de Trabajo, a su presidente, Mulato, que en alguna medida es una persona bien comprometida con esto. Estamos trabajando en conjunto y hoy sí hemos modificado absolutamente casi todo. Para que tengas idea, las empresas dedicadas a la seguridad, estamos hablando cerca de 500 empresas. Estamos en El Salvador. En El Salvador. Okay. Estamos hablando aproximadamente entre 28.000 y 35.000 trabajadores de seguridad privada, que hoy por hoy les vulneran sus derechos. Hay 13 asociaciones de vigilantes, bueno, en fin, tenemos todo absolutamente. Pero me quiero detener un poco cómo va a quedar la ley ahora. Pues ahora van a trabajar 8 horas, lo que manda la ley, y un máximo de 4 horas adicionales. Pero esas 4 horas adicionales que se les pagan van a ser 4 horas extras pagadas. Vamos a ver, si esas 4 horas extras le toca en el turno diurno, que es del día, solo se pagará el salario más las 4 horas extras. Pero si ese turno del trabajador le toca de las 7 de la noche en adelante, le pagará su salario, las 4 horas extra y además el 25% de nocturnidad. Eso no lo estamos inventando, eso lo dice el código. Tienen que pagarlo. Estamos hablando entonces que hoy va a haber un turno máximo de 8 horas laborales con 4 horas extras, y si es de noche tienen que pagar la nocturna, pagadas. Claro. Pagadas. Eso es por un lado. Y bueno, y hemos definido que hay guardias de seguridad, como le llaman, que el establecimiento comercial cierra, lo deja en la parte de afuera, lo deja con su arma. O sea, prácticamente esa persona no tiene dónde hacer sus necesidades fisiológicas, no tiene espacio para ir a comer, no tiene absolutamente nada. ¿Ni dónde dormir? No, es que nada, absolutamente nada. Y lo dejan en la parte de afuera. Yo he visto
trabajadores de seguridad que le cierran su empresa y que están colindantes con 2 comunidades donde está asediado por las pandillas. O sea, es una situación dramática. Cuando tú platicas con ellos, te dicen ellos, es que lo que pasa es que no es por opción que estamos acá, es porque están jugando con la necesidad y con el hambre de nosotros. Claro. Entonces hoy todo eso dignificado, todo dignificado. Existirá un lugar seguro donde esté el vigilante prestando el servicio. Habrá un espacio donde haga sus necesidades fisiológicas y también donde ingiera sus alimentos. Y se le respetará 15, 30 minutos para que ingiera sus alimentos, tal como corresponde y en base a la ley. ¿Qué pasará con aquellas empresas que no cumplan? Pues hoy, hasta este día, yo no puedo hacer nada por la ley especial que crearon. No puedo sancionarlo. Pero hoy, con esta ley, dice, bueno, va a estar calificado por multas leves, por faltas graves y por faltas muy graves. Que esto no existía. No existía. Esto es nuevo. Pues las faltas leves van desde 1 hasta 20 salarios mínimos mensuales por el sector servicio. Estamos hablando que puede ser una multa entre $365 o puede ser una multa de $7,300. Estamos hablando que esta es la leve. La grave será de 21 hasta 40 salarios mínimos mensuales. Estamos hablando de $7,665 a $14,600. Y las faltas muy graves tendrán multas de 41 hasta 80 salarios mínimos. Eso significa que la multa podrá ser de $14,965 a $29,200. Hasta $29,200. ¿Qué pasa? Cuando tú vas a Europa y a Estados Unidos, a cualquiera de estas partes del mundo, el empleador le sale más fácil cumplir con todos los derechos de los trabajadores que pagar una multa, porque la multa no lleva consigo la aplicación de forma directa, sino un tanto disuasiva. No, en El Salvador yo tengo un código de trabajo y una LOF que en alguna medida dice que la falta más grave que yo puedo imponer en este país son 5714. Llega una empresa y dice, ¿sabe qué? En vez de pagarle $5,000 que le corresponde a él por una indemnización que lo he despedido, me sale más fácil pagar la multa, 5714. Y todavía hay algunos, no todos, la gran mayoría son empresarios muy responsables, pero todavía hay uno que dice no voy a pagar la multa, me voy a ir al contencioso. Y todavía tenemos cámaras y tenemos tribunales que están multando incluso a nuestros inspectores porque le pusimos 5714 a una empresa que tiene un capital de $7 millones. Entonces, en este país prácticamente se creó un diseño del Estado que el Ministerio de Trabajo solamente era por cumplir con una de las cajas de un organigrama de un Estado, pero prácticamente era para que se vulneraran de forma sistemática e institucionalizada los derechos de los trabajadores. Y se habla incluso que algunos de los dueños de esta empresa son anteriores o actuales diputados del Partido Arena. Sí, y por eso cuando hice la introducción y puse en contexto dije, el drama humano de la inseguridad en este país sirvió para que Arena conformara empresas de seguridad y el FMLN creara otras empresas, a tal grado que por eso es que le salió bien fácil sacar el consenso en la Asamblea Legislativa con correlación y armar una ley especial que los protegiera a ellos, en contra de 2 actores fundamentales. Uno, del pueblo salvadoreño, porque en alguna medida había lucro de la inseguridad, claro. Y 2, también vulnerando los derechos de los trabajadores. Se terminó eso, se terminó. Y después de corregir esta ley especial, vamos a corregir el Código de Trabajo que tiene 50 años de existencia y que no está actualizado. Vamos a tener, esos son los legados que nosotros vamos a dejar. Una herramienta jurídica que tutele y que garantice los derechos genuinos de la clase trabajadora. En el caso de la reforma de esta ley especial de seguridad privada, actualmente se encuentra en estudio dentro de la comisión, sí. Y luego va a pasar al pleno para aprobación. Hemos estado trabajando la comisión con el equipo técnico del Ministerio de Trabajo. Y yo esta vez que fui esta semana que me hice presente a la Asamblea, fue precisamente ya para finiquitar la última parte, que había un medio dilema en 2 temas concretos. Nos logramos poner de acuerdo
Y antes de retirarme yo les pedí a la comisión, por favor, suban al pleno lo antes posible esto, denme la herramienta jurídica, que cuando ustedes estén votando por la herramienta jurídica de esto, estarán armando justicia laboral en este país para el segmento más golpeado del sector laboral de este país. Por supuesto. Así que yo espero que máximo 15 días, yo espero que sea posible la otra semana, pero si no se puede la otra semana, máximo 15 días, tener ya esta legislación actualizada. Por supuesto, para no darle muchas largas ya también a este tema, que es un tema sumamente histórico. Ministros, tengo pocos minutos, pero sí quisiera saber también cómo avanza este contingente de salvadoreños en el exterior. Sí. Sabemos que es una de las estrategias también en su gestión y por supuesto en la administración Bukele, también de enviar a estos salvadoreños a que trabajen en este programa de migración laboral. Sí, un éxito total. En estos 10 días que han pasado, incluyendo la vacación, enviamos cerca de 12 contingentes ya. Este fin de semana van a salir cerca de 4 contingentes más entre sábado y domingo para Estados Unidos, y está bien fuerte el tema. Los Estados Unidos, quieras o no, construyeron una política de estímulo a los trabajadores por el tema de la pandemia ya. Y entonces hay mucho trabajador que se ha quedado con el estímulo y ha dejado el trabajo. Entonces hay una demanda bien fuerte en los Estados Unidos de trabajadores en este momento, y estamos de forma fluida resolviendo los problemas. También la embajada, había un poquito de burocracia, ya se resolvió esa burocracia con la embajada. Hemos hecho reuniones y ya los contactos están directos entre el Ministerio de Trabajo y la embajada, y se está resolviendo absolutamente todo de forma rápida y precisa. El tema del visado es bien rápido, bien preciso. Así que hoy, incluso este fin de semana, vamos a enviar otros 3, 4 contingentes más. Y ya enviamos el primer contingente a Canadá. Te informo en primicia, viene un grupo de empresarios de Canadá a reunirse con nosotros, y creo que incluso vamos a hacer pública una conferencia donde salen y saldrán los otros contingentes ya para Canadá. Tengo un acercamiento ya bien fuerte, bastante cerca en la definición de los perfiles con Croacia, y creo que en los próximos días también vamos a estar enviando contingentes ya a diferentes partes del mundo, no solamente Estados Unidos ni Canadá, sino otras partes del mundo. Sin duda son buenas noticias para el pueblo salvadoreño. Sí. Antes de despedirlo, ministro, ¿cómo la gente que nos está viendo y también nos está escuchando pueden acceder a estos programas? Sí. Debido al tema de la pandemia, antes podíamos recibir de forma física a las personas, pero debido al tema de la pandemia está la plataforma mtps.gov.sb, es la plataforma del ministerio, y ahí hay una cajita que se llama Programa de Migración Laboral. Ahí se entra, ahí están todos los pasos de reclutamiento y preselección, y ya cuando se pasan esos pasos, ya se lleva a cabo la entrevista de forma directa y física, y se arman el banco de perfiles. Y cuando las empresas nos envían, necesitamos 50, 100 personas, y estos son los perfiles, los seleccionamos. Tuvimos un pequeño problema porque de repente Alaska nos solicitó perfiles de pescadores, y resulta que solo habían ingresado al banco de datos agricultores y sobre la visa H2B. Y entonces mandamos nuestros equipos a las islas. Fuimos a Rancho Viejo, La Pirraya, a todas las islas. Claro. Y ya se envió el primer contingente a Alaska. ¿De pescadores? De pescadores. ¿Y ellos van por cuánto tiempo? 4 meses y medio aproximadamente. De acuerdo. La gente que viajó a Canadá va por 2 años. Por 2 años. 1 año corrido, luego la vacación de 1 mes, y tienen la opción de quedarse vacacionando en Canadá o venir. Y de ahí el otro año. Así que estamos hablando que la gente que se fue para Canadá por 2 años. Claro, una oportunidad sin duda para poder crecer y poder hacer crecer también su familia. Sí. Grandes oportunidades. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. De verdad, y sin duda muchísimas felicidades por todo el trabajo que están realizando. No, gracias por esta ventana muy fuerte que el pueblo salvadoreño lo ve todos los días y nos permite poder llegar. Enorme beneplácito, aunque sea cansado, acostarse a las 11, 12 de la noche
pero el mayor beneplácito de un funcionario es ver transformando vida los rostros de la gente que más lo necesita. Así que gracias por permitir las cámaras. Gracias. Gracias, ministro. Gracias también a usted, pueblo salvadoreño. Nos vemos y escuchamos mañana, cuando sea viernes 13 de agosto de 2021, con más entrevistas, más invitados y, por supuesto, más temas que nos compete a mí y a usted. Descanse. Buenas noches.